Hola, soy Rodrigo Barrola, soy abogado y especialista en finanzas. Esta es mi clase política y hoy vamos a hablar del mal gasto público y si su reducción es suficiente para afrontar los desafíos que nos propone el COVID-19. Si te gusta el video, compartí y comenta. La pandemia del COVID puso en entredicho la capacidad de respuesta del Estado en las emergencias y con ella también sus limitaciones. A la vez sacó a la palestra la discusión sobre el gasto del Estado. Por ejemplo, el año pasado ABC publicó que el Estado malgastaba 1.800 millones de dólares al año. De esa noticia se hizo eco La Nación un año antes y en enero de este año, Última Hora ubicó a Paraguay entre los peores gastadores de Latinoamérica. Pero estos tres medios tenían dos puntos en común. El primero, que ambos hacían referencia al mismo informe del BID. Y el segundo, que todos le daban especial destaque al gasto público. Pero ¿qué decía exactamente ese informe? El informe hacía una estimación del mal gasto expresado en porcentaje del PIB. Nos decía, por ejemplo, que Argentina encabezaba el mal gasto público con 7,2% sobre PIB. Chile era el mejor gastador o el que menos mal gastaba con 1,8% y en promedio latinoamericano se ubicaba en 4,4%. Paraguay se ubicaba aquí con 3,9%. Salta a la vista que ni siquiera está entre los peores gastadores, de hecho está más cerca de Chile que de Argentina. Pero vamos un poco más de esto. Si desagregamos estos gastos, tenemos que el 3,9% se divide en tres categorías: compras públicas, transferencias y subsidios y salario de empleados públicos. Este componente representa 1% del PIB, este componente 1,3% y este componente 1,6%. Como vemos, este es la mayor fuente de mal gasto público y es la única que supera el promedio latinoamericano. Sin embargo, los medios le dan especial énfasis al salario de los empleados y las empleadas públicas. Pero, ¿por qué esa hazaña con los empleados públicos? Simplemente porque son la cara visible del Estado y va acorde con el discurso del Estado sobredimensionado que necesita ser achicado. Y de ahí parte la pregunta: ¿es el Estado tan grande que necesita ser achicado? Podemos medir el Estado en tres dimensiones que son las más comunes: la presión tributaria, el tamaño del presupuesto con relación al PIB y la cantidad de funcionarios con relación a la población ocupada total. En este punto tenemos que Paraguay tiene una presión tributaria de 14% si le sumamos las contribuciones sociales, mientras que el promedio latinoamericano es del 25% y de los países industrializados de 35%. El presupuesto del Estado paraguayo representa 22%, promedio latinoamericano 33% y de los países avanzados 41%. Funcionarios públicos, sabemos que tenemos 300.000 funcionarios públicos, lo que parece un número grande, pero si lo contrastamos con la población ocupada total, suman 9%. El promedio latinoamericano es de 13% y el promedio entre los países industrializados es de 18%. Acá vemos una regla bastante clara. A medida que el país avanza en ingresos, en crecimiento económico e ingreso per cápita, aumenta el gasto del Estado y la cantidad de funcionarios. Es lo que se llama la ley de Wagner, ¿no? Donde los ciudadanos demandan mejores servicios de su Estado. Pero ya vimos que el Estado no es tan grande como dicen, pero pongamos a prueba la teoría de que los que dicen que eliminando esto solucionaremos nuestros problemas de financiación. ABC estimó que el PIB de Paraguay era 46.000 millones de dólares. 1% representa 465 millones de dólares. Pongámosles dentro de un contexto. Ahora que estamos en la pandemia del COVID, sabemos que, según los datos del Banco Mundial, Paraguay invierte 173 dólares per cápita. El promedio latinoamericano es de 326 dólares. Si dividimos esto por la cantidad de habitantes, tenemos un ahorro de 64 dólares. Está claro que 64 dólares no alcanzan para financiar la salud. También queda claro que si en el hipotético caso de ahorrar y eliminar la ineficiencia, tampoco da para llegar al promedio ni siquiera latinoamericano. Entonces necesitamos ponernos alternativas. Una de ellas es aumentar
la deuda pública, o sea, financiarnos con deuda, que es lo que venimos haciendo ahora, con la contrapartida de que a medida que aumenta el pago de la deuda, disminuyen los gastos sociales. Otra alternativa es aumentar los tributos en los espacios fiscales que tenemos. Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto al tabaco. Según el informe de Hacienda del año pasado, al momento de presentar su reforma tributaria, el impuesto al tabaco podía elevarse hasta el 43% sin afectar la demanda y la recaudación. En el hipotético caso que el guaraní se aprecie, el límite podía ir hasta el 33%. Quiere decir que aquí tenemos un espacio fiscal para aprovechar. En resumen, tenemos que no es cierto que Paraguay es uno de los peores gastadores y tampoco es cierto que eliminando completamente este gasto podamos financiar completamente nuestros programas sociales. Es necesario una reforma del sistema más equitativo que nos permita afrontar los desafíos que nos tenemos por delante.